Sense is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Hola, soy Fernando Luque, editor para Morningstar en España, y hoy tengo el placer de tener como invitado a Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy, Gonzalo, vamos a hablar quizás de una alternativa a la inversión en renta variable tradicional, en renta variable global, y especialmente a través de uno de vuestros fondos, que es el Pictet Global Mega Trends, que ofrece como una alternativa, ¿no?, a lo que generalmente se hace en inversión en renta variable global. Entonces, como primera pregunta, pues te quería preguntar, ¿qué reproches le podemos hacer a la, digamos, inversión tradicional en renta variable global? Bueno, como bien dices, Fernando, lo que nosotros estamos viendo en el mercado es que todo el mundo, o la mayoría de la gente, sigue el enfoque tradicional en mercados de renta variable globales. ¿Eso qué significa? Significa que todo el mundo está siguiendo el famoso índice MSCI global, y entonces es una estrategia de inversión que está muy visitada. Yo creo que casi el 95% del mercado lo hace. Ya sabes que la mayoría de el índice más seguido de MSCI es el por capitalización bursátil, sí. Y eso significa que ya solo el hecho de invertir en estos índices y invertir de forma tradicional significa que tenemos un sesgo mucho más hacia grandes compañías y hacia mercados desarrollados. Pero si miramos un poco alrededor nuestro, lo que estamos viendo es que la mayoría de las oportunidades de inversión reales, sobre todo con el entorno tan complejo que tenemos en estos momentos, no se da en mercados desarrollados, en grandes compañías, sino se está dando más en mercados emergentes, en la parte de mediana capitalización, incluso la parte de capitalización pequeña, de pequeña capitalización. Entonces, claramente, lo que nosotros estamos diciendo a los inversores es, creo que hay que clarísimamente romper con el enfoque tradicional. Cuando digo romper, quiere decir que tenemos que empezar activamente a mirar otra serie de bloques para meter dentro de nuestra cartera, y eso significa el enfoque de inversión temática. Y esa inversión temática lo que pretende es dar acceso a los inversores a otra serie de compañías en las que, a nivel global, que realmente se están beneficiando de desarrollos estructurales, de lo que nosotros llamamos en Pictet megatendencias, que son mucho más a medio y largo plazo. ¿Qué es lo que pasa también con los índices y el enfoque tradicional? Bueno, pues que de alguna forma también tiene un cierto cortoplacismo de punto de vista de lo que es la composición exactamente que tiene en estos momentos, ¿no? Y para un inversor, ¿qué ventajas representa esa inversión temática respecto a lo que hemos comentado de la inversión tradicional? ¿Qué le aporta en realidad? Pues mira, le aporta fundamentalmente el poder diversificar su cartera en compañías que no están representadas en los índices. Tan claro como eso. Es decir, que ahora mismo tenemos una parte, o la mayoría de los inversores están invertidos de forma tradicional, y lo que nosotros estamos diciendo es la inversión temática te complementa, te diversifica y te da acceso a compañías que se están beneficiando, como comentaba anteriormente, de megatendencias que son muy interesantes. Megatendencias en el sentido de envejecimiento de la población. Es decir, ¿por qué vamos a invertir? Que es un ejemplo muy claro. Si invertimos en el MSCI, invertimos en las grandes farmacéuticas. Las grandes farmacéuticas, que son un 7% del peso, lo que hacen es crecer aproximadamente del 3-4%. Y tienen muchos desafíos a corto plazo entre expiración de patentes y crecimiento. Pero ¿por qué no invertir en compañías, por ejemplo, las biotecnológicas, que son sectores de crecimiento y que están dando o creando fórmulas y nuevas drogas y nuevos fármacos para el mercado? ¿Por qué no invertir en el sector de genéricos, que también está creciendo al 20%? ¿Por qué no ampliar y dejarse, y en vez de concentrarse en lo que es tradicional, que serían las grandes farmacéuticas, y abrir un poco el espectro y poder acceder a compañías que tienen mejores dígitos de crecimiento, mejores resultados y, por tanto, mejores rentabilidades para el inversor? Eso supone también recoger pues todo el análisis que hacéis a través de los fondos sectoriales, porque Pictet también es un pionero, digamos, en los fondos sectoriales. Por lo menos aquí en España se le conoce mucho como pues una gestora que ha lanzado fondos sectoriales y que han tenido mucho éxito, ¿no? Es un poco recoger todo ese... Es verdad. Yo creo que Pictet en el área de fondos sectoriales, a nosotros no nos gusta llamarlos fondos sectoriales, porque ahora comentaré un tema que yo creo que es importante para el inversor, pero es verdad que nosotros empezamos en el año 95. Fuimos los primeros en sacar un fondo de biotecnología, y luego hemos sacado un fondo de agua, fondo de genéricos, fondo de marcas premium, un montón de fondos temáticos más que sectoriales. ¿Por qué digo temáticos y no sectoriales? Porque realmente el fondo sectorial se dedica a invertir en un solo sector. Y los fondos nuestros temáticos, incluido el del agua, incluido el de biotecnología, es multisectorial y global. Es decir, que dentro del sector de tecnología o sector de genéricos lo que toca es distintos tipos de subsectores. Entonces, realmente lo que estamos diciendo es que no son sectoriales en sí mismos, sino que lo que hacemos es multisectorial, pero siempre dando acceso y exposición al inversor a esa temática. Un ejemplo muy claro es el tema del agua, por ejemplo. En el tema del agua tenemos lo que nosotros llamamos abastecimiento de agua, que son todas las concesiones del agua, como por ejemplo tenemos Aguas de Barcelona. Y tenemos también lo que es tecnología del agua,
todo lo que lleva consigo este mismo edificio en el que estamos, todo lo que son todo el tema de cañerías, todo el tema de abastecimiento de agua, como un servicio, no como una materia prima, y luego también todo el tema de servicios medioambientales, con lo cual estamos tocando distintos puntos. Entonces no es el sector del agua, es la industria del agua o el tema del agua. ¿Y cuáles son esas grandes megatendencias que incluye el fondo? Hemos hablado ahora mismo del agua, hemos tocado un poco lo genéricos, pero creo que hay otras megatendencias, ¿no? Fundamentalmente, las megatendencias, yo creo que hay tendencias relacionadas con salud, que sería genéricos y biotecnología, y con envejecimiento de la población. Hay megatendencias relacionadas con el medio ambiente y la energía, donde tenemos un fondo de agricultura, un fondo de madera, un fondo de energías limpias. Hay un fondo relacionado con el individualismo, es decir, el tema de las marcas premium, es decir, la forma que vestimos, las marcas, lo que es un poco el marquismo. Y tenemos un fondo de seguridad, que invierte solo en compañías relacionadas con seguridad, que también es una megatendencia, la seguridad es un tema fundamental. Y por último tenemos uno que llamamos de digital, comunicación digital, que es todo el mundo de la digitalización de nuestra sociedad, a nivel de lo que está pasando con Apple, el iPhone, la BlackBerry, todos estos tipos de temas. Entonces esas serían las megatendencias que nosotros damos acceso en estos momentos a través del fondo que has comentado al principio, del Global Megatrend Selection. Sí, ¿y cómo se instrumenta o cómo se articulan esas megatendencias dentro del fondo? ¿Qué peso tiene cada megatendencia dentro de la cartera del fondo? Pues como te comentaba, nosotros hemos empezado con la inversión temática del año 95. Y lo que nos hemos dado cuenta es que es muy difícil elegir cada año una megatendencia que vaya a funcionar, porque las megatendencias en sí mismas son a medio y largo plazo, son desarrollos de 5 a 10 años. Lo que proponemos nosotros al inversor con el Global Megatrend Selection es hacer una equiponderación de todas estas megatendencias. Y una equiponderación en el sentido de rebalanceo mensual. Lo que va bien o lo que más sube al final del mes se vende una parte y lo que peor va ese mes se compra. De forma que lo que hay es un rebalanceo mensual para que todo el mundo tenga el mismo peso, equiponderado. Entonces tenemos 9 megatendencias, 9 fondos temáticos y cada uno pesaría un 11%. Lo que es curioso es que desde hace 5 años este tipo de equiponderación, este tipo de dar acceso a todas estas megatendencias, que luego unas se compensan con otras, bueno, pues ha resultado que respecto a los mercados globales de acciones, porque esto se trata de hacerlo mejor que el mercado global, que comentábamos que era el enfoque tradicional, pues casi ha sacado entre 400 y 500 puntos básicos más, 4 o 5% más que el índice global. Con lo cual, ese tipo de enfoque creemos que paga, y paga bien al inversor. ¿Y cuál es, podríamos decir, la imagen global de este fondo? ¿Está sesgado hacia un determinado estilo de inversión? ¿Está muy enfocado hacia países emergentes? ¿Cuál es un poco la imagen global del fondo? Claramente, el inversor que se plantee invertir en el Global Megatrend Selection tiene que tener en cuenta que hay ciertas diferencias con un fondo global de equities. Primero, porque tiene, como bien has comentado, más peso en pequeñas y medianas compañías. Lo otro es casi todo grandes compañías. Segundo, tiene una infraponderación estructural en lo que es energía y finanzas, porque no están dentro de esas megatendencias. Y tercero, tiene un cierto sesgo value. Sesgo value porque como estamos siempre vendiendo cada mes lo que más ha subido y comprando lo que más ha bajado, tiene un cierto sesgo value. Entonces, yo creo que es un fondo de renta variable global que da acceso a todas estas megatendencias que hemos hablado, a un conjunto de compañías que el 80% no están representadas en los índices y por tanto yo creo que es un buen complemento a lo que es la actual exposición a la renta variable global de cualquier cartera, de cualquier inversor. Y a nivel de distribución, no sectorial, sino regional, por ejemplo, ¿hay un sesgo hacia pues una región en concreto, Estados Unidos o Europa? Es muy parecido. Es muy global en ese sentido. Es muy global. Tienes un peso específico aproximadamente de un 30 y tantos % en Estados Unidos, 30 y tantos % en Europa, emergentes también hay a lo mejor un 20%, pero quizás no es tanto el tema de la distribución geográfica, es que la mayoría de las compañías que tenemos ahí venden mucho en mercados emergentes aunque estén cotizadas en Estados Unidos y en Europa, con lo cual la distribución geográfica de dónde están cotizadas las compañías no es relevante, lo que es relevante es la exposición. Y quizá para terminar, decir a los inversores que el Global Megatrend Selection tiene aproximadamente un 30-35% de exposición a emergentes vía las compañías que tienen cartera. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias por presentarnos esta alternativa a la inversión tradicional en renta variable global. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. Run by Investment Bankers, and their modus operandi